Bueno. Buenas noches, estamos para iniciar en este momento y lo hacemos siempre pidiendo la bendición de Dios. Oremos. Bendito Dios, único, vivo y verdadero, nos acercamos a ti, nos acercamos a tu santa palabra y reconocemos que si no es con la ayuda e iluminación de tu Espíritu Santo, no podremos entender correctamente el mensaje de tu palabra. Pero creemos en tu promesa, que tú envías al Espíritu Santo, que es el Espíritu de verdad que nos guía a toda la verdad. Esa preciosa verdad que trae libertad a nuestra vida. Ilumínanos, Señor, y concédenos entender para poder aplicar a nuestras propias vidas lo que vamos aprendiendo. Llénanos de gozo al conocerte más y más, convencidos de que si te conociéramos más, más te amaríamos y podríamos servirte mucho mejor. Bendícenos a los que estamos aquí y a cualquier persona que escuche esta enseñanza. En el nombre de Cristo nuestro Señor. Amén. Bien. Hoy vamos a iniciar la segunda parte del catecismo, que son las preguntas de la 12 a la 24, en la que se va a hablar de un tema precioso, la liberación del hombre. Y tiene sentido que hablemos de la liberación del hombre una vez que hemos entendido, como decía en la primera parte, cuál es nuestra miseria y nuestro pecado. Una vez que entendemos eso y que Dios nos hace conscientes de nuestras circunstancias, apreciaremos la liberación. Y hoy también estaremos viendo un poquito de cuál es el concepto que tiene la Biblia del ser humano en su estado pecaminoso caído. Bueno, la pregunta número 12 dice: entonces, en vista de que por el justo juicio de Dios estamos sujetos tanto a castigos temporales como eternos, ¿aún queda alguna manera o medio por el cual podamos ser librados de esos castigos y ser reconciliados con Dios? La pregunta nos hace reflexionar. Dios no estaba obligado, pero ofreció una manera, un mecanismo de escape. Y nosotros apreciaríamos eso más si reflexionáramos en lo siguiente. Nosotros sabemos que el que hoy es el diablo y los demonios, es decir, los ángeles caídos, un día no eran diablo ni demonios, ¿verdad? Un día ellos se rebelaron contra la majestad divina y para ellos no hubo esperanza ni mecanismo de escape. Así nos dice la epístola a los Hebreos. No tuvo misericordia de los ángeles caídos, sino de la descendencia de Abraham, de la cual, como dice la Sagrada Escritura, nosotros somos por la fe en Jesús.
Entonces pensemos eso. Habiendo Dios podido simplemente ejecutar justicia y condenar a toda la raza humana que estaba representada en Adán y Eva, tuvo misericordia. Entonces la respuesta nos dice, Dios hará justicia, hará que su justicia sea satisfecha. Por lo tanto, es necesario que hagamos satisfacción nosotros mismos o por medio de alguien más. Me parece que había dado la ilustración la vez anterior, y si no, pues no importa, volvamos a repasarla, de lo que era cómo se juzga a alguien que tiene una deuda, qué es lo correcto. Tal vez nos ayuda a pensar si es usted al que le deben. Piense que es a usted. A usted alguien le debe 1 millón, 5 millones de colones, no sé cuánto, y simplemente no le paga. Y es más, no solo no le paga, sino que con ese dinero que usted le dio, lo desperdició, se lo comió y no le paga. Y entonces viene al juez, ¿verdad? Hay que traer el caso a la justicia. ¿Cómo se sentiría si el juez simplemente decide decir, démosle una oportunidad, perdonémosle esta deuda? ¿Cómo se siente aquel al que le deben? Obviamente ultrajado. Dice, esto no es justo, no es justo, es que él me debe pagar, eso es lo justo, que pague. Eso nos ayuda a entender la justicia. La justicia nos dice, debe pagar, tiene una deuda, debe pagar. Ahora, en la ilustración también nos ayudará a entender que nosotros somos esos que debíamos a Dios. Nosotros le debíamos a Dios, y todo lo que Dios nos ha dado, todos sus dones, todo el tiempo, los recursos, todo lo hemos desperdiciado y malgastado en nosotros mismos, siguiendo nuestro propio camino. Tenemos que pagar, la deuda es muy grande y tenemos que pagarla, y no podemos pagarla. Ahí es cuando se entiende la misericordia, porque alguien más viene y dice, lo que él debe, yo lo voy a pagar. Así de maravillosa es la salvación. Así de maravillosa es. Jesús viene y cancela una deuda que no es de él, que es nuestra, pero para que ya no tengamos más deuda. Entonces, eso es lo que tiene que suceder. Por eso es que dice aquí, Dios hará que su justicia sea satisfecha. Si no hay quien pague la deuda, sería una injusticia, y Dios es justo, siempre alguien tendrá que pagar la deuda. Por eso las personas que son condenadas están recibiendo lo justo, Él va a pagar su deuda, y nosotros lo justo hubiera sido que también paguemos nuestra deuda, pero en el caso nuestro del creyente, Cristo ha pagado la deuda y entonces se satisface la justicia de Dios. Vamos a leer Romanos 8:3. Y el que lo tiene, como siempre, levanta la mano y me dice para leerlo. Hermana Vicky. Porque lo que era imposible para la ley, por cuanto era débil por la carne, Dios, enviando a su Hijo en semejanza de carne de pecado, y a causa del pecado, condenó al pecado en la carne. Gracias. Entonces, habíamos visto la necesidad de la ley, porque la ley nos hace conscientes de pecado. Pero lo que dice el versículo es que la ley no es para justificarnos. No, la ley solo sirve para condenarnos, y hace lo justo al condenarnos. Pero Dios, vea la belleza, dice, lo que era imposible, ahora entonces lo hace de otra manera. Envía a su Hijo en semejanza de carne de pecado y a causa del pecado, y condena al pecado en la carne. ¿Cómo? Llevando Él la condenación en sí mismo, la ira de Dios. Y entonces así se satisface aquella justicia de Dios. No es que simplemente con unos Dios se hace, como solemos decir, de la vista gorda. Como que Dios dice, bueno, en este caso no lo voy a tomar en cuenta. No, porque Dios es justo. Él lo que está es recibiendo el pago y dándolo por aceptable. El pago es Jesucristo mismo y su sacrificio. La siguiente pregunta dice, la pregunta 13, ¿podemos hacer satisfacción nosotros mismos? Y la respuesta es no, ni siquiera un poco.
Al contrario, aumentamos nuestra deuda cada día. Esto es importante que lo entendamos porque la religión popular es la que piensa que sí, que nosotros podemos hacer algo para compensar nuestros pecados, que algo podemos hacer, porque tenemos un concepto equivocado de nosotros mismos, un concepto equivocado de lo que es realmente el ser humano. Y estas citas que vamos a leer no van a ser muy agradables leerlas, pero porque definen qué es el ser humano realmente. Leamos Job 9:2, Job 2 y 3, Job 15:15. El que lo tiene, por favor, me lo lee. Fabián. Job 9:2. Ciertamente yo sé que es así. ¿Y cómo se justificará el hombre con Dios? El versículo 3 también. Si quisiere contender con él, no le podrá responder a una cosa entre mí. Ok. Y ahora vamos al capítulo 15 de Job, versículo 15. Sí. Janeiro. Job 15:15. He aquí en sus santos no confía, y ni aun los cielos son limpios delante de sus ojos. Bien. Estos versículos más bien, todavía no hemos llegado a la definición del estado del hombre, pero más bien nos están diciendo cuán puro y santo es Dios. Es más de lo que nosotros podemos comprender. Vea que está incluso poniendo hasta los cielos de ejemplo de que no llegan a la santidad y pureza de Dios. Por eso, ahora, nosotros al no entender eso es cuando pensamos que podríamos llegar a satisfacer la justicia de Dios. Ahora hay un versículo en Romanos 2, capítulo 5 y 6, que quisiera leer para ustedes, para quitar de nuestra mente que pudiéramos hacer algo por nosotros mismos, donde se nos dice realmente cómo es el corazón humano. Y dice, pero por tu dureza y por tu corazón no arrepentido, atesoras para ti mismo ira para el día de la ira y de la revelación del justo juicio de Dios, el cual pagará a cada uno conforme a sus obras. Dios hará justicia. Entonces vean esto que es día con día nosotros vamos acumulando. Si no estamos en Cristo, si todavía estamos en Adán, vamos acumulando ¿qué? Ira para el día de la ira. Y recién leíamos de la pureza y santidad de Dios. Estos son atributos de Dios que no se conocen, y no se conocen porque no se lee la Biblia, no se predica, pero así es Dios. Dios es santo, sublime, y el pecado le causa ira y molestia, y Él pagará. Entonces eso, cuando lo entendemos, comenzamos a ver la gran urgencia que tenemos de que alguien pague por nuestra deuda porque no podemos pagar nosotros. La siguiente pregunta dice, ¿hay alguna criatura en el cielo o en la tierra que, siendo solo una criatura, pueda hacer satisfacción por nosotros? La respuesta dice, ni una. En primer lugar, porque Dios no castigará a ninguna otra criatura por el pecado que el hombre ha cometido. Además, una mera criatura tampoco puede soportar la ira de Dios contra el pecado y librar a otros de esta. Aquí es importante que conozcamos un poco de la teología católica para ver por qué es que los que redactaron el catecismo lo decían de esta manera. En la teología del catolicismo romano, sí es posible que alguien ayude a otro a salvarse. De hecho, es la definición de un santo. El santo es una persona que ha hecho suficientes buenas obras, no solo para satisfacer por su propia alma, sino que le sobró. Y entonces a estas obras se les llama en la teología católica obras supererogatorias. Esa es una palabra para que la tengan por ahí, supererogatorias. ¿Qué significa? Que a esa persona que vivió tan santamente y como era tan buena, y es una religión, recordemos, de obras,
Entonces, le alcanzó su bondad para salvarse, pero hizo tanto bien que él tiene más de la cuenta. Entonces, por eso es que puede ayudar a otros a salvarse también, y por eso se justifica que él interceda. Eso es lo que estamos tratando, más bien los redactores del catecismo están tratando de contrarrestar. No es cierto. No hay nada que podamos hacer por nosotros mismos, mucho menos por otros. Y leamos entonces algunos versículos: Salmo 133, Job 4:18 y Job 25:5. ¿Quién los lee, por favor? El primero, 133. Giselle. Sí. Bueno, para que vean, esa abreviación, Ja, es una abreviación del nombre de Dios, Jehová. Pero oiga lo que dice, es una pregunta retórica, que dice, que si Dios mira a los pecados, ¿quién puede mantenerse? Y la respuesta tiene que ser obvia: no hay nadie que, si Dios mira a sus pecados, pueda mantenerse de pie delante de Él. Entonces vemos que no es posible hacer algo por nosotros mismos. Job 4:18. Sí, Fabián. Que aquí en sus siervos no confíen, sino todo necedad de sus ángeles. 25:5. Ya que está ahí. Janeiro, entonces. He aquí que ni aun la misma luna será resplandeciente, y las estrellas son limpias delante de sus ojos. Bien, estos versículos lo que están es enfatizando que a Dios no se le puede agradar con nuestras obras, porque ni siquiera estas cosas que dice aquí de una manera de ilustración, dice, ni aun la misma luna será resplandeciente, ni las estrellas son limpias delante de sus ojos. Y antes había hablado de sus ángeles y del cielo y todo. Tenemos que tener ese concepto correcto de Dios. Cuán santo y puro es Dios, que no puede ver el mal. No podemos por nosotros mismos. Pregunta 15. Entonces, ¿qué clase de mediador y libertador debemos buscar? Ciertamente uno que sea verdadero hombre y perfectamente justo, pero a la vez más poderoso que todas las criaturas, es decir, uno que también sea verdadero Dios. Vamos a leer varias citas. Entonces leemos 1 Corintios 15:25. Vamos a ver si tengo... Bien, el versículo para lo que nos va a servir al escuchar, oigan, lo que dice 1 Corintios 15:25, porque preciso es que Él reine hasta que haya puesto a todos sus enemigos debajo de sus pies. Aquí vamos ampliando de nuestros atributos que estamos viendo de Dios, que además de ser Él tan santo y tan apartado del mal, Él va a hacer justicia a sus enemigos. Y entonces nos ponemos a pensar, ¿enemigos? Pocas veces entendemos que Dios vea a la humanidad como sus enemigos. Pero vamos a ir a otras citas que nos van a mostrar que esa es la condición del hombre, es de enemistad. Por eso hablamos de mediador. Si estuviéramos en amistad con Dios, no ocupamos mediador. ¿Cuándo que se ocupa mediador? Cuando hay conflicto. Tenemos dos partes en conflicto, dos partes en guerra, por decirlo así. Y entonces pensémoslo así. Se necesita quien se ponga entre ambos que están en conflicto y en guerra y les ayude a hacer la paz. Pero entonces por eso dice aquí que eventualmente Él va a aplastar a sus enemigos, pero ahora en su función de mediación Él puede hacer
que estos que están en conflictos lleguen a tener la paz. Y obviamente que lo hizo por medio de su sangre. Quisiera que leamos un momentito Colosenses capítulo 1, versículo 21. Vamos a ver si es ese. Es el 20. Y habla, para que veamos que estamos hablando de Jesucristo, Colosenses 1, 19, 20 dice: por cuanto agradó al Padre que en Él, en Jesús, habitase toda plenitud, y por medio de Él reconciliar consigo todas las cosas, así las que están en la tierra como las que están en el cielo, y óiganlo como, haciendo la paz mediante la sangre de su cruz. Entonces, atendamos todo lo que ahí dice, que hubo una reconciliación, lo cual presume que no estaban en paz. Había pleito, había guerra entre Dios y los seres humanos. Jesús es quien viene y logra que haya reconciliación con Dios. Y nos dice cómo la logró. Nos dice paz por medio de la sangre de su cruz. Hay muchas personas que tienen diferentes conceptos y hablan de por qué Cristo murió en la cruz sin entender por qué eso sucedió. Y este enfoque de obras realmente nos llevaría a pensar que ¿para qué entonces murió Jesús? ¿Para qué tenía que morir? Si era una cuestión nada más de esforzarse en hacer el bien, pues el mensaje nos lo podrían haber dado sin que Cristo muriera. Pero aquí nos dice que era necesario algo para que pudiera haber paz. Ahorita vamos a llegar también a la cita de la propiciación, pero entonces seguimos en adelante. Leamos por favor Isaías 53. Ese versículo de Isaías 53, el versículo 11, ¿quién lo puede leer? Olger. Verá el fruto de la aflicción de su alma y quedará satisfecho. Por su conocimiento justificará mi siervo justo a muchos y llevará las iniquidades de ellos. Bien, en este versículo, mis estimados, les ruego que nos tomemos tiempo para meditar en lo que estamos leyendo, porque estamos hablando de qué clase de mediador y libertador es Jesucristo. Y es el único que podemos buscar. Pero oigan lo que dice. El capítulo 53 de Isaías es una profecía que llamamos del siervo sufriente, es decir, el Mesías que viene, pero viene con una misión que los judíos no podían entender de sufrimiento ni por qué. Pero una vez que él hace su función de mediación pagando el precio, nos dice que este mediador, Jesús, verá el fruto de la aflicción de su alma. Es decir, quiere decir que el día final, el Señor Jesucristo mirará. Piense que es usted que dice que cree en Jesús, piense que es usted. Y que Jesús lo va a ver y va a quedar él satisfecho. Eso es bellísimo, es decir, estás aquí. ¿Por qué? Porque yo te he justificado, porque he llevado tus iniquidades. Y lo dice, verá el fruto y quedará satisfecho. El Jesús que lamentablemente se predica mucho, no parece saber si tendrá éxito lo que él hizo. Como que él vino, hizo todo lo que pudo y se queda esperando a ver si van a aceptar o no lo que él hizo. Entonces se vuelve un mediador y un libertador realmente impotente.
ante el hombre que parece ser el que tiene la última palabra. Pero aquí nos habla de algo maravilloso, que es que Él específicamente por los creyentes vino, pagó y Él va a quedar satisfecho el día final. Una de las cosas que nos dice Hebreos capítulo 12 también es que por el gozo puesto delante de Él sufrió la cruz. Entonces imaginémonos a Jesús acercándose al sufrimiento, acercándose a lo que viene, la crucifixión. Pero Él ve más allá de su sufrimiento y más allá de la crucifixión y de lo espantoso que viene, y dice que eso le dio gozo, vio gozo detrás de eso. Y eso nos ayuda a nosotros también en la vida cristiana. Pero esa es la clase de mediador que nos dio Dios. Un mediador que realmente cumplió con la labor que se le asignó y especifica que verá el fruto de la aflicción de su alma. Nos verá a nosotros y dirá, vea, por usted mi alma fue afligida. Pero no fue en vano. ¿Ve? Qué bonito. No fue en vano. Por usted. Y Él, si lo viéramos así, eso debe producir algo en nosotros. ¿Quién me puede leer segunda a los Corintios 5, los versículos 14 y 15? Fabián. Porque el amor de Cristo nos constriñe, pensando esto, que si uno murió por todos, luego todos murieron. Y por todos murió, para que los que viven ya no vivan para sí, sino para aquel que murió y resucitó por ellos. Amén. Entonces, si nosotros leemos eso, de que el amor de Cristo nos empuja de esa manera, pensemos, ¿esto es una realidad? De veras, cuando meditamos en Cristo y Cristo sufriendo y Cristo muriendo, eso nos lleva a como dice ese versículo, a vivir para Él, porque para eso es que dice que por eso murió, para que los que viven ya no vivan para sí, sino para Él. Vuelvo a insistir que todo estudio de la Biblia se puede volver completamente inútil si no hay una conexión con lo que estamos leyendo y estudiando. Si usted no puede decir, ¿y yo dónde estoy en esta ecuación? ¿Yo dónde estoy en esto que se están diciendo? ¿Soy yo, puedo decir, como les decía ahora, el fruto de la aflicción del alma de mi Señor Jesucristo? Yo estoy respondiendo al amor de Cristo de esa manera que dice, ya no vivo para mí mismo, ahora vivo para aquel que murió y resucitó por mí. Bueno, habíamos ya leído Romanos 8:3 y vamos a seguir adelante. Ahora la pregunta 16 dice, ¿por qué es necesario que sea verdadero hombre y perfectamente justo también? La respuesta nos dice, porque la justicia de Dios requiere que la misma naturaleza humana que ha pecado sea la que pague por el pecado, pero aquel que es en sí mismo un pecador no puede pagar por otros. Leamos por favor entonces Romanos 5, 12, 17 y también el 19 creo. Romanos 5. ¿Quién lo tiene? Ahí está Janeiro. Por tanto, como el pecado entró en el mundo por un hombre, y por el pecado la muerte, así la muerte pasó a todos los hombres, por cuanto todos pecaron. Ok, léame por favor el 18 y el 19 de ese mismo capítulo. Así que, como por la transgresión de uno vino la condenación a todos los hombres, de la misma manera por la justicia de uno vino a todos los hombres la justificación de vida. Bien, cuando leamos este pasaje, tenemos que reconocer cómo nosotros no somos consistentes, o cómo en general el ser humano no tiene honestidad al pasar por estos versículos. ¿Por qué? Porque cuando se lee
por la transgresión de uno vino la condenación a todos los hombres, surge en el corazón: injusto, no es justo esto. Y está ahí, y no necesariamente lo decimos, pero dice: ¿cómo? Por la transgresión de uno vino la condenación a todos, ¡qué injusto! Porque olvidamos, aunque ya lo estudiamos la vez pasada, que Adán y Eva eran nuestros representantes, pero no cualquier representante, nuestros mejores representantes. Nadie pudo representarnos mejor en cuanto a qué somos nosotros que Adán y Eva. Y entonces esa transgresión que de ellos nos es pasada a nosotros es lo justo. Vino la condenación a todos. Y eso, como les digo, genera él la pregunta de: no me gusta, no es justo. Sin embargo, no parece generar nada cuando leemos en el 19, es decir, como por la desobediencia de un hombre, los muchos fueron constituidos pecadores. Y dice: así también por la obediencia de uno, los muchos serán constituidos justos. Y nunca encontramos a alguien que diga: qué injusto, que Jesús fue el que hizo todo bien, y que se cuente a los creyentes en Jesús como si todo lo hubieran hecho bien. Porque vea que dice que es la obediencia de uno, de Jesús, hace que muchos sean constituidos justos. Y justos significa perdonados, que los consideran con deuda pagada. Y ven, insisto, que hay algo malo en nuestro corazón cuando ahí no nos asombramos. Ahí deberíamos tener un gran asombro y decir: ¿cómo puede ser que por lo que hizo Jesús, el Hijo de Dios, al ser cumplidor perfecto de la ley de Dios, sean beneficiados los muchos, los creyentes? Y vuelvo a decir, si eso lo entendiéramos y si eso lo apreciáramos, se cumpliría lo que acabamos de leer en Romanos 5. Y por todos murió, para que los que viven ya no vivan para sí, sino para aquel que murió y resucitó por ellos. ¿Por qué Él debe ser también verdadero Dios? Pregunta 17. La respuesta dice: para que por el poder de su deidad pueda soportar en su carne el peso de la ira de Dios y pueda recuperar para nosotros y pueda restaurarnos esa justicia y vida que perdimos. Leamos entonces Isaías 55:3. ¿Quién lo puede leer, por favor? Aneiro, sí, otra vez. Inclinad vuestro oído y venid a mí, oíd y vivirá vuestra alma. Y haré con vosotros pacto eterno, las misericordias firmes a David. Y el versículo 8. Porque mis pensamientos no son vuestros pensamientos, ni vuestros caminos mis caminos, dijo Jehová. Bien. Esto nos ha de servir de que el método de Dios no es nuestro método. El método nuestro es ese. Cada uno vea cómo hace y haga lo mejor por salvarse. El método de Dios es darnos un sustituto. Lo que también la Biblia llama ese segundo Adán. ¿Quién me puede leer, por favor, Hechos 2:24? ¿Sí? Al cual Dios levantó, sueltos los dolores de la muerte, por cuanto era imposible que fuese retenido por él. Amén. Entonces, nos está hablando ¿de quién? De nuestro Señor Jesucristo. Ahí hay una cita que voy a incluir también. Me van a dar un momentito.
porque creo que nos ayuda para entender, para responder bien la pregunta. Ya se les digo. En usted, hermano, que me lo leyó en el capítulo 3, versículo 15, ¿qué dice? ¿Sí? Okay. Y matasteis al autor de la vida, a quien Dios ha resucitado de los muertos, de lo cual nosotros somos testigos. Bien, porque la pregunta nos está diciendo, ¿por qué debe ser también verdadero Dios? Y nosotros entonces debemos buscar cómo la Biblia nos dice que Él era, no solo un hombre, que Él se hizo hombre, sí, sino que era verdadero Dios. Y está llamando a Jesucristo autor de la vida. ¿Quién es el autor de la vida? Vean que estamos hablando no de cualquier, es quién es, quién creó todas las cosas, quién es el autor de la vida. Entonces nos está diciendo que es el Hijo eterno de Dios, comparte con Dios el Padre esa característica de ser autor de la vida. Vamos a leer primera de Juan 1:2 y primera de Juan 4:9. Ese autor de la vida fue el que vino haciendo ese hombre a pagar el precio. Primera de Juan 1:2 y 4:9. Ahí está Randall. Porque la vida fue manifestada y la hemos visto y testificamos y os anunciamos la vida eterna, la cual estaba con el Padre y se nos manifestó. Sí. En esto se mostró el amor de Dios para con nosotros, en que Dios envió a su Hijo unigénito al mundo para que vivamos por él. ¿Y el 10? En esto consiste el amor, no en que nosotros hayamos amado a Dios, sino en que Él nos amó a nosotros y envió a su Hijo en propiciación por nuestros pecados. Amén. Hermanos, estos versículos, si nosotros los entendemos y meditamos en ellos, no tenemos excusa para ser vencidos por el desánimo. Nosotros vivimos en un mundo donde las personas entran muy frecuentemente en desánimo y se sienten tristes y se sienten poca cosa y se deprimen y todo eso. Al punto que hasta los jovencitos de colegio ya usan esa frase de que ando con la depre. O sea, como que fuera algo casi que epidémico, la gente se deprime, pero es por ignorar lo que Dios hizo a favor de nosotros. Y si meditáramos en ellos, dice, la vida que estaba con el Padre, vino y se nos manifestó a nosotros. Y Dios mostró su amor al entregarlo por nosotros. Esa pregunta creo que Dios no me ama, pero ¿cómo es que reaccionan las personas? ¿Por qué es que algunos dicen creo que Dios no me ama? Porque Dios no le da todo lo que quieren. Le pedí tal cosa y no me lo dio, yo creo que Dios no me ama. Y se deprimen. Y una de las cosas tristes es esa, que no están apreciando el amor de Dios. Ya la Biblia nos dice claramente, en eso consiste el amor. Lo leímos. No en que nosotros buscamos a Dios ni le amamos, no, fue Él el que nos buscó a nosotros, nos amó y envió a su Hijo. Y esa es la palabra a la que quería llegar en el versículo 10. Y envió a su Hijo en propiciación. Palabra para tener bien clara ahí, propiciación. Propiciar significa aplacar la ira. Por eso en el pacto antiguo había una parte del altar que se llamaba el propiciatorio. Ahí, simbólicamente, con el derramamiento de la sangre de un animal, la ira de Dios
que había sido provocada por el pueblo de Israel, se propiciaba, era el propiciatorio. Entonces, eso sucede, pero de manera real, cuando Jesús derrama su sangre. Él recibe, Él es la propiciación, Él está aplacando la ira de Dios. Y entonces hagamos el intento de entender esto. Viene la ira de Dios sobre nosotros pecadores. Ahí está para caernos encima con la justa ira de Dios, que es pesada como son pesados nuestros pecados. Pero viene alguien y se pone en medio, por eso es mediador, y Él recibe en sí mismo el peso de la ira de Dios. Él es propiciación por nuestros pecados. Si nosotros, creyentes, pensáramos en esto, tendríamos que alabar a Dios y decir: oh Dios, qué grande tu misericordia para con nosotros, que diste a tu Hijo. Es que eso no tiene explicación humana ni manera de entenderse. ¿Cómo va a desprenderse de su amado Hijo, de su eterno Hijo, para que su Hijo reciba en sí mismo el castigo que merecen pecadores? Eso sí es cierto que es impresionante y debería hacernos a nosotros, creyentes, sentirnos los seres más benditos y privilegiados y nunca entrar en quejas ni depresiones, porque olvidamos las bendiciones de Dios. Debemos ser, como decía ahí, agradecidos y decir: y por ellos murió, por todos ellos murió, para que los que viven ya no vivan para sí. Y ese es nuestro gran problema. Si estuviéramos viviendo para Dios, nada de esas cosas nos afectarían a ese grado. No quiero decir que no nos sucedería del todo, porque somos seres humanos sujetos a pasiones, pero ahí está el secreto para salir de ellas. Y vamos entonces a ir avanzando con la pregunta 18, que dice: ¿y quién es ese mediador que en una misma persona es a la vez verdadero Dios y verdadero y hombre perfectamente justo? Y la respuesta: nuestro Señor Jesucristo, el cual ha sido hecho por Dios sabiduría, justicia, santificación y redención. Vamos a empezar por esa cita, 1 Corintios 1:30, ¿quién me lo puede leer? 1 Corintios 1:30. ¿Sí? Mas por Él estáis vosotros en Cristo Jesús, el cual nos ha sido hecho por Dios sabiduría, justificación, santificación y redención. Amén. Vean todo lo que es Jesús para el creyente. ¿Por qué necesitamos sabiduría? Porque necesitamos conocer correctamente a Dios. Sin esa sabiduría tendremos nuestros propios conceptos de Dios, no el correcto. Entonces, en Jesús tenemos eso. Él nos ha sido hecho justicia. Y es que necesitamos, para presentarnos delante de Dios, ser justos. ¿Esa justicia de quién viene? De Jesús. Necesitamos ser santificados, purificados. ¿De dónde viene? De Jesús. Y redimidos. La palabra redención, asociémosla a rescate. Estábamos encadenados y alguien viene y nos rescata. ¿Encadenados por qué? ¿Esclavos de qué? De Satanás y del pecado. Ahora, no siempre se entiende todo lo que es Jesús. En el capítulo 1 de Mateo, capítulo 1, versículo 21, se nos dice lo que el ángel en sueño le dice a José, Mateo 1:21, cuando le ha dicho que no tema tomar a María como mujer porque ella ha concebido del Espíritu Santo. En el versículo 21 dice esto: y dará a luz un hijo, y llamarás su nombre Jesús, porque él salvará a su pueblo de sus pecados. En su mayoría, las personas, cuando hablan de la salvación, están pensando en ser librados prácticamente de la condenación. Y es cierto que la salvación incluye eso. Y nadie quiere ser condenado y entonces tiene que buscar: ¿y cómo me salvo? Sobre todo si hemos visto en la Biblia cuán merecedores somos de la condenación. Pero este versículo no nos dice que se llamará Jesús porque Él nos salvará
del infierno o de cosas o de las consecuencias de los pecados, sino que dice, Él salvará a su pueblo de sus pecados. Y eso es lo que el ser humano, ya iluminado por el Espíritu Santo, debe desear. Debe desear ser libre de sus pecados, porque son sus pecados los que le hacen merecer condenación. Entonces, cuando vemos ese nombre Jesús, que significa Jehová salva o Jehová salvador, decimos, por eso es que Él se llamó así, por eso es que no hay otro, porque Él vino a salvar a su pueblo de sus pecados. Y al leer esto también tenemos que hacernos las preguntas, ¿es usted parte de su pueblo? Para que pueda decir, Él me ha salvado de mis pecados. Porque Él dice que vino a salvar a su pueblo de sus pecados. ¿Es usted uno de aquellos que Él mirará el día final y dirá, estoy viendo el fruto de la aflicción de mi alma, quedo satisfecho? Nosotros debemos asegurarnos de si nosotros estamos contados aquí. Leamos 1 Timoteo 3:16, que es un precioso resumen de la fe cristiana, ¿sí? E indiscutiblemente grande es el misterio de la piedad. Dios fue manifestado en carne, justificado en el Espíritu, visto de los ángeles, predicado a los gentiles, creído en el mundo, recibido arriba en gloria. Amén. Vean que usa la palabra misterio. En la Biblia se nos habla de misterio, pero no en el mismo sentido en que la gente habla de misterios. Misterios, la gente piensa que son cosas extrañas y ocultas que nunca se pueden entender. El sentido de misterio en la Biblia es sí, algo que estaba oculto, pero que en un cierto momento Dios lo revela, lo hace entender. Ese es el sentido de la palabra misterio. Y claro que Él dice ahí, indiscutiblemente es grande, porque esto no se pensaba, no se entendía. Y entonces le llama el misterio de la piedad. No fue un ángel al que mandó Dios, no fue una criatura, sino que dice, Dios fue manifestado en carne. Eso es importantísimo, que entendamos cuán clara está la doctrina de la encarnación en este versículo. Por eso tenemos que ser cuidadosos de usar siempre versiones que sean lo más fieles posibles. Hay versiones que no dicen Dios fue manifestado en carne, sino que dicen Él fue manifestado en carne. Y puede ser, ¿de quién están hablando? Sí, de Jesús, pero aquí claramente nos dice Dios. Nos está diciendo que el Hijo Jesucristo es Dios y que Él se manifestó en carne. Ese versículo, si ustedes prestan atención, tal vez, no sé si todos pueden ir ahí a 1 Timoteo 3:16, que acaba de leer el hermano Borger. En sus Biblias deben notar que después de donde dice el misterio de la piedad, lo que sigue está como corrido en el margen, no está a la misma... En el tamaño de la línea, y eso no es una casualidad. Así en los originales, así está en griego, así lo ponen. Quiere decir que esto era algo especial y conocido por las iglesias apostólicas. Pudiera haber sido hasta un canto, pero definitivamente es una confesión de fe. ¿Qué creemos nosotros? ¿Cómo hacemos un resumen de la doctrina cristiana? ¿Qué creo yo? Que Dios fue manifestado en carne, que fue justificado en el Espíritu, que fue visto de los ángeles, predicado a los gentiles. Eso es parte del misterio, porque los judíos jamás pensaban que esto tenía que alcanzar a los gentiles, solo a los judíos. Creído en el mundo y recibido arriba en gloria. Ese es el mediador maravilloso que Dios nos ha dado, que como habíamos visto es para nosotros sabiduría, justicia, santificación y redención. Todo es Jesús para nosotros. La pregunta 19 nos dice, ¿cómo sabes esto? La respuesta es, por el Evangelio, que Dios dio a conocer primero en el paraíso, después divulgándolo por medio de los patriarcas y profetas, siendo revelado en sombras
mediante sacrificios y otras ceremonias de la ley, pero por último cumpliéndose por medio de su unigénito Hijo, Cristo nuestro Señor. Entonces vamos a leer Génesis 3:15. ¿Quién lo puede leer? Sí, doña Vicky. Y pondré enemistad entre ti y la mujer, y entre tu simiente y la simiente suya. Esta te herirá en la cabeza, y tú le herirás en el calcañar. Amén. A este versículo que ha leído de la hermana Vicky, se le suele llamar, en libros de teología o así, el protoevangelio, porque proto es antiguo o el evangelio previo, o sea, la visión primera del evangelio. Claro, los que lo leían antes no lo podían ver tan claramente, pero algo sabían. Así en símbolos Dios estaba diciendo, a partir de ahora va a haber dos simientes. Una es la simiente de la mujer y otra la simiente de la serpiente. Y eso es lo que vemos en el desarrollo de toda la historia de la Biblia. Las dos simientes van ahí y Dios preservando. Y de hecho, la simiente de la serpiente, es decir, los hijos del maligno siempre tratando de dañar y de suprimir la simiente santa. Esa línea de santa de la cual vendría Jesucristo, que después fue, ¿verdad? Abraham, por su descendencia, hasta Jacob, que es Israel, y después por David, sigue hasta que nos aclara el apóstol Pablo, que todo cuando se habla de aquella simiente, y de que Dios mismo le dijo a Abraham que bendeciría por su simiente al mundo, estaba hablando, se revela el misterio de Jesús, de su Hijo. Él es la simiente santa que vino entonces a aplastar la cabeza de la serpiente. ¿Y cómo sabemos qué es eso? La misma Biblia nos da con claridad quién es, porque en Apocalipsis se le llama al dragón, la serpiente antigua que se llama Diablo y Satanás. A ese Jesús vino a aplastar. Y eso pasó precisamente en la cruz del Calvario, cuando Jesucristo vence sobre el pecado y en la resurrección sobre la muerte. Nos queda unos minutitos para ver vamos a ver si llego hasta la 20. Bien. No, vamos a terminar esta pregunta viéndolas y dejamos las 20 en adelante para de hoy en 8. Vamos a leer entonces más versículos. Hebreos 1:1. Este nos va a servir mucho. Hebreos 1:1. Dice así: Dios, habiendo hablado muchas veces y de muchas maneras en otro tiempo a los padres por los profetas, en estos postreros días nos ha hablado por el Hijo, a quien constituyó heredero de todo y por quien asimismo hizo el universo, el cual, siendo el resplandor de su gloria y la imagen misma de su sustancia, y quien sustenta todas las cosas con la palabra de su poder, habiendo efectuado la purificación de nuestros pecados por medio de sí mismo, se sentó a la diestra de la majestad en las alturas. Esta es la respuesta a esta pregunta. El Evangelio, esto es lo que nos dice, que Dios en la antigüedad habló de muchas maneras. Una de ellas era todos los símbolos del antiguo pacto. Una de ellas era todos los rituales de la ley ceremonial. Ahí nos estaba tipificando el Evangelio. Y eso debemos tenerlo bien claro, aunque se tocará después en otras sesiones. No hay ni ha habido más que un método de salvación. Siempre, desde que el mundo existe y la raza humana existe. Solo es a través de Jesucristo. De manera que los que vivieron en aquel antiguo pacto eran salvos igual por la fe en algo que ellos estaban haciendo simbólico, pero que representaba a Jesucristo.
No fueron salvos por sus obras, por hacer esos ritos, sino igual que nosotros, por la fe. La única diferencia es que ellos estaban teniendo fe en un Mesías que no había venido, que iba a venir. Y nosotros estamos teniendo fe en un Mesías que ya vino. Así que ellos veían hacia adelante por la fe y nosotros vemos hacia atrás por la fe. Pero es una misma manera de salvación. Dios la anunció de muchas maneras. Por los símbolos, por los profetas, de las maneras que Él habló. Y finalmente nos dice que por el Hijo. ¿Por qué? Porque Él vino y nos da las palabras mismas de Dios en su función profética. Y no solo es que Él nos habló la palabra de Dios, sino que Él mismo es la palabra de Dios. Y aquí dice, habiendo efectuado la purificación de nuestros pecados, por medio de sí mismo se sentó a la diestra de la majestad. Entonces ese es el Evangelio. Nosotros tenemos esperanza porque el Hijo de Dios, que es verdaderamente Dios, se hizo hombre, vino, pagó. Él mismo se puso en medio, Él aplacó la ira de Dios y Él un día verá el fruto de la aflicción de su alma. No es en vano el sacrificio de Jesucristo. No estamos viendo si acaso podremos ser salvos. Tenemos una seguridad, no en lo que nosotros hacemos, sino en lo que Jesús hizo por nosotros. Vamos a orar. Bendito Dios, te rogamos en el nombre de tu Hijo Jesucristo, que con tu Espíritu Santo nos capacites para recibir esta palabra y valorar el precioso Evangelio y valorar lo más precioso que nos diste, que fue tu Hijo Jesucristo, y valorar lo que Jesús hizo por nosotros, y que esto nos lleve entonces a dejarlo todo y a vivir para ti, no para nosotros mismos. Bendice, Señor, los que han escuchado, en el nombre de Jesús. Amén. Dios los bendiga. Gracias.